Ciencias sociales. La organización del comercio. Algunos, ¿cómo están? Vamos a hablar de la primera semana de junio, ¿sí? El área va a ser ciencias sociales, los contenidos de la organización del comercio y el contrabando colonial. Y después dice, mira el siguiente video de la lectura de la página. Acá abajo va a estar el enlace de este video, ¿sí? Donde va a estar la explicación de las preguntas y aparte de eso la lectura de la página. Bien, ahora en esta parte del archivo, hace pocas clases, nosotros estuvimos haciendo esto donde dice arriba en la carpeta, que es lo que se tiene que copiar en la carpeta. Ustedes van a poner la fecha, que va a ser 2 de junio, ¿sí? Que es cuando les van a llegar estas actividades. Esta es la primera actividad del área de sociales. Y bueno, van a poner en título la organización del comercio, la consigna a realizar la página 162 y abajo ya les adjunté las actividades. ¿Sí? La actividad es un solo punto que, bueno, tiene la pregunta A, B, C y D. ¿Sí? La primera dice, vuelvan a leer el texto y respondan. ¿Qué es el monopolio? Como pregunta A, ahí tenemos en cuenta que hay un concepto nuevo, monopolio, ¿sí? Así que hay que estar muy atentos en el momento que la seño lee la página. Yo puedo acompañarme con mi libro, un lápiz y marcar la palabra monopolio y después qué quiere decir. ¿Sí? Eso es una técnica de estudio muy importante, pueden subrayar esa parte. Ustedes prestando atención a esta lectura, se les puede hacer mucho más fácil en el momento de responder, porque ya van marcando las respuestas en el libro. Entonces, como pregunta A, tengo que escuchar y estar bien atento cuando se nombra la palabra monopolio, qué quiere decir, ¿sí? Bueno, en la B dice, ¿qué es el contrabando? ¿Y por qué se produjo? Acá también hay otro concepto nuevo que es el contrabando, ¿sí? ¿Qué consecuencias trajo? Antes de consecuencias, ¿por qué se produjo este contrabando? ¿Sí? Porque había ciertas reglas que debían cumplir, y bueno, la vamos a ver en la lectura ahora próxima que va a ser la seña. También puedo marcarlo y poner, por ejemplo, B en ese momento, y ya sé que esa va a ser mi respuesta B, pero hay que estar atentos a la lectura y a la explicación de la seña. En la C dice, ¿cómo actuaron las autoridades frente al contrabando? Una vez que ya se localiza qué quiere decir contrabando, las autoridades, ¿cómo actuaron, sí? Frente a estas consecuencias? ¿Cuáles eran las autoridades en este momento para la comercialización? ¿Sí? La D, ¿por qué el contrabando afectó a la corona española? Acá, ¿qué consecuencias trajo el contrabando? Sobre todo afectó a la corona española. ¿Y por qué? También eso hay que tener en cuenta. Por eso primero les quería leer bien las preguntas para que ustedes estén atentos en el momento de la lectura. Bueno, preparamos entonces la carpeta, el lápiz, el libro, si una regla si queremos subrayar, y también vamos a escuchar súper bien ahora la lectura. Alumnos, acá estamos en la página, vamos a leer la organización del comercio. Como les dije, tengan el lápiz, el libro, la carpeta. Mientras la seño va leyendo, tengo que tener en cuenta las preguntas que me leyó recién para poder contestar. ¿Sí? La primera era el significado del comercio o sistema monopólico también. Sí, después el contrabando y por qué se produjo, cómo actuaron las autoridades frente al contrabando. Deben marcar cuáles son las autoridades, ¿sí? Y cómo actuaron ellas frente a este contrabando, ¿sí? Y por qué el contrabando afectó tanto a la corona española, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar la lectura y prestamos mucha atención. Si tenemos el lápiz y prestamos atención va a ser mucho más fácil. Es una técnica de estudio que la estamos haciendo junto a la seño para poder comprender el texto, ¿sí? Y de esta manera marcar y después va a ser mucho más fácil copiar la respuesta en mi carpeta. Empieza así. La organización del comercio. El comercio colonial estaba controlado por la corona española, según un sistema monopólico.
acá sistema monopólico marcado con negritas, quiere decir que es importante, ¿sí? Y me va a dar el significado, prestar atención. Esto significaba que los territorios americanos solo podían comerciar con España por medio de dos puertos habilitados, ubicado uno en América y el otro en Europa. ¿Sí? Dos puertos, ¿de dónde salían? ¿Sí? Todo esto que ellos recaudaban. ¿Y a dónde llegaba Europa? En Europa, ¿quién estaba? España. Estaba la corona española. Solamente se beneficiaban ellos, ¿sí? Había un solo comercio, ¿sí? Solo se podía comercializar con uno solo. A prestar atención ahí a lo que dijo la seña también. Además, estaba prohibido comerciar con otros países extranjeros, ¿sí? Esto es muy importante en este sistema monopólico o en el monopolio, ¿sí? La institución que se encargaba de controlar la navegación marítima era la Casa de Contratación. El comercio se organizaba mediante un sistema de flotas y de galeones. De esa manera, los metales preciosos se enviaban a España 2 veces al año dentro de flotas que eran custodiadas por galeones. El objetivo era evitar los ataques piratas y el robo del oro y de la plata. A mí me quedó una duda, ¿qué eran los galeones? Los galeones, miren acá la imagen, me dice, los galeones eran barcos de vela que estaban equipados con armamentos para defender la mercancía de ataques piratas. ¿Sí? Si nosotros nos ponemos a ver muy detallado, podemos hacerse ahí hay armas, ¿sí? Para contraatacar a los piratas. También, miren, tenían el símbolo de la corona española, ¿sí? En sus velas, muy parecida a las carabelas de Colón, ¿o no? La institución que se encargaba de controlar la navegación marítima era la Casa de Contratación, como dijimos. Acá lo volví a leer para sacar algo muy importante que también me preguntaba en la pregunta, ¿sí? El comercio se organizaba mediante un sistema de flotas y galeones, que los galeones ya vemos que era, y las flotas eran las embarcaciones, ¿no? De esa manera, los metales preciosos se enviaban a España 2 veces al año dentro de flotas que eran custodiadas por galeones, sí, que tenían armas, estas embarcaciones tenían armas para poder defenderse, y el objetivo era evitar los ataques piratas y el robo de oro y plata que ellos transportaban. Eso es muy importante. Después más abajo tenemos la imagen donde está, donde me dice, en el puerto de Indias se concentraban las embarcaciones que llegaban desde América. Sí, hay muchísimas embarcaciones, y miren, sí. Eso también para tener en cuenta. Cuando hay alguna imagen en el libro o en algún lado, es importante mirarla con detalle y aparte de esa, leer la información que tiene, porque después me puede servir a mí en ese momento y también para informarnos. Bueno, vamos a continuar el contrabando. El contrabando. Acá hay otra de las preguntas, ¿qué era el contrabando? ¿Cómo afectó a la corona española? ¿Qué hicieron las autoridades frente a este contrabando? ¿Sí? Eso también para prestar atención. Miren lo que dice. La prohibición en el comercio, acuérdense que solamente podían comercializar solo con ese país y no con otros países extranjeros, ¿sí? Que había dos puertos habilitados, era el de América y el de Europa, nada más. ¿Sí? Escucha. La prohibición en el comercio produjo el desarrollo del contrabando. Esto consistía en un intercambio ilegal que no cumplía con las reglas del monopolio. Ahí tenemos la definición de contrabando entonces. Consistía en un intercambio ilegal, ¿sí? Que no cumple con las reglas del monopolio. Acuérdense que monopolio era un solo comercio, ¿sí? Escuchen. Buenos Aires fue una de las ciudades que se dedicó al comercio no autorizado, ya que su puerto no estaba habilitado. Solamente había dos puertos habilitados, América y Europa, nada más, recuerden. Más abajo dice así, generalmente las autoridades coloniales eran cómplices de estos intercambios. Esto causó la pérdida a los ingresos de la corona, porque este comercio no pagaba ningún impuesto, ¿sí? Y debían pagar impuesto.
por ello. Entonces, miren acá, las autoridades coloniales eran cómplices de este contrabando, ¿sí? Entonces, ellos también se debe que se llegaban a alguna ganancia en este contrabando y los beneficiaba, ¿sí? Y bueno, y la consecuencia que causó una gran pérdida de los ingresos de la corona, porque este comercio no pagaba ningún impuesto. Bueno, había que marcar con lápiz las respuestas y después escribirlas en la carpeta, ¿sí? Espero que hayan estado atentos y bueno, cualquier duda que tengan, me escriben y volvemos a rever este texto. Recuerden igual que podemos también en las videollamadas hacer las preguntas, ¿sí? Si tenemos alguna duda de alguna parte de la secuencia. Les envío cariños y espero que estén bien.